Hola hermanos, del día de hoy, 3 de julio del 2021, pero vamos, todos los 3 de julio de todos los años celebramos la fiesta de Santo Tomás Apóstol. El pobrecito de Santo Tomás Dídimo, el gemelo, ¿no? Porque tenía un hermano mellizo, pues resulta ser que tiene muy mala fama, ¿no? Acuérdense que el problema de él es que siempre se habla del hecho de la incredulidad de Santo Tomás, que no creyó en la palabra de los apóstoles que le comentaron que Cristo había realmente resucitado. Y entonces ese es el problema, que generalmente nos quedamos en eso, pero acuérdense que hay otros episodios en el Evangelio, por ejemplo, cuando Jesús dice que va para Jerusalén, vamos nosotros también a morir con él, nos dice en el Evangelio de Juan, ¿no? Entonces, por eso el detalle es ese, que nos quedamos muchas veces ahí, en el hecho del capítulo 20 de Juan, y no leemos los otros dos capítulos, cuando se lee el capítulo 11, ¿no? Cuando acaba de morir Lázaro y Jesús dice, pero no vayas allá, amor, porque allá te andan buscando los judíos, vamos a morir con él, dice Santo Tomás. Y luego en la última cena también él habla en el capítulo 14, en el versículo 5 del Evangelio de Juan. Bueno, en fin, miren, ¿qué es lo que dice la tradición con respecto a él? Lo primerito es este elemento de que su nombre es Dídimo, su sobrenombre, que tiene un gemelo. Y esto también hace un paralelo muy interesante porque en la mentalidad del mundo judío tener un gemelo es tener un alter ego, es otro igual a mí. Entonces por eso siempre se le distinguía a él en eso. Había alguien que se parecía a él. Se supone que evangelizó en la zona de Siria. Hay algunos relatos que nos cuentan de su evangelización en ese lugar, pero lo más interesante de Santo Tomás es que la tradición sostiene que llegó hasta la India e incluso a China. Bueno, si les soy honesto, incluso estuve en América. Y no estamos hablando de las cosas que ha inventado Joseph Smith con su libro del Mormón. No estamos hablando de esas locuras. Sino que algunos de los escritores mexicanos, criollos, decía que muy probablemente el tal Quetzalcóatl, esta serpiente de Cuculcán, como diría el mundo maya, era realmente Santo Tomás, que no es que había llegado a la India, sino a las Indias. Pero vamos, eso es bastante exagerado y hasta ahí no podemos llegar. Se dice que llegando a la India, pues evangelizó el norte de la India y fundó 7 iglesias, 7 diócesis, que de hecho por eso se les conoce como los cristianos de Santo Tomás, porque hubo una comunidad que sobrevivió incluso con el paso del tiempo y vamos, luego cuando entramos en el conflicto del rito Malabar y todo aquello en el siglo XVII, pues entonces se habla de Santo Tomás. A él se le atribuye 2 libros fundamentalmente, un Evangelio de Santo Tomás, que es un apócrifo, que tiene mucha pinta de gnóstico y sobre todo lo usaron los maniqueos, y un libro que se llama Los Hechos de Santo Tomás, que describe esa visita, como les digo, a la India y la fundación de diferentes comunidades. Y se ha probado que algunas de las cosas que dice efectivamente son muy posibles que hayan ocurrido. En fin, es un apóstol, es un mártir y se considera que fue martirizado en el año 72, un 3 de julio. Por eso se coloca aquí su fiesta. Bueno, vamos a las lecturas. Lógicamente, siendo una fiesta de un apóstol, entonces las lecturas son propias. Hoy no vamos a leer el libro del Génesis, sino la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos del 19 al 22. Hermanos, ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos, son conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios, porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Sobre Cristo todo el edificio se va levantando bien estructurado para formar el templo santo en el Señor. Y unidos a Él, también ustedes se van incorporando al edificio por medio del Espíritu Santo para ser morada de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, fíjense bien. Somos conciudadanos, somos parte de esta nueva realidad, de esta nueva nacionalidad, de este nuevo mundo que es la iglesia. Y efectivamente pertenecemos a esta familia de Dios. Y luego Pablo utiliza una imagen preciosa, ¿no? Parece como que si Pablo fuera un ingeniero que levanta sobre cimientos y que construye. Y está claro que el cimiento son los apóstoles. Cristo es la piedra angular, pero el cimiento son los apóstoles. Y por eso me encanta cuando Pablo dice, es un edificio bien estructurado. Cada quien tiene su función, cada uno tiene su importancia, es como un cuerpo. Acuérdense, todas las imágenes que va a utilizar Pablo a lo largo de sus cartas, ¿no? Pero esta es preciosa, ya.
Todos, es un edificio bien estructurado, todos formamos parte del templo santo del Señor. Dice Pablo, somos conciudadanos, somos familia, somos parte de una estructura linda, cimentada sobre los apóstoles, insisto, está bien estructurada, y luego además es un templo consagrado al Señor. Y unidos a Él, ¿ya? Cada uno de nosotros nos vamos a incorporar. O sea, sin la unión con Cristo no tiene ningún sentido el edificio, si lo quieren así. Sin la unión con la piedra angular, ninguna de nuestras funciones es legítima ni válida. El Evangelio. Bueno, vamos al episodio, ¿no? Juan, capítulo 20, versículos del 24 al 29. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás, aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con esta última frase, fíjense que uno encuentra a veces las traducciones que dicen, ¿tú crees porque me has visto? O sea, parece como en tono de pregunta. A mí me gusta más esta, porque es una afirmación. Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto, porque me parece que es más legítimo esto en el sentido de enunciar o enfatizar mejor el hecho de que Tomás llega a la fe porque se encuentra con Jesús. Pero nosotros, que no lo hemos visto más que sacramentalmente, pues llegamos a la fe aún sin haber visto. Los elementos que están detrás son siempre preciosos. Pareciera que volviésemos, ¿no?, al segundo domingo de Pascua, a este encuentro del Señor Jesús con Santo Tomás. Pero si ustedes lo recorren de una manera preciosa, ¿no?, nos damos cuenta de la madurez de este hombre. A mí me encanta, porque Santo Tomás perseveró. Hombre, cualquiera se decepciona. Y lo otro, ¿no?, que a mí siempre me llama la atención de esto. Tomás era el único que no estaba cuando llegó el Señor Jesús. Y ellos estaban encerrados por miedo a los judíos. ¿Y él por qué andaba afuera? Él no le tenía miedo entonces a los judíos. Él no estaba encerrado. Él estaba fuera. ¿Qué estaba haciendo? No sé si, ¿qué pensemos, no? Podía andar haciendo alguna diligencia en función del bien de la comunidad. Pero él no tuvo miedo. Él se arriesgó a salir fuera de aquel círculo protegido. Que no encontró al Señor Jesús en ese momento. Que no lo encontró el Señor Jesús ahí. Pero eso nos permite una catequesis preciosa. 8 días después, el domingo, yo siempre bromeo con eso, ¿no? Que qué malo el Señor Jesús, oigan, qué bárbaro, lo hizo esperar 8 días para llegar a encontrárselo, porque no se le apareció el lunes, el martes, el miércoles. No, es que la importancia del domingo como día de la resurrección, el domingo como día en que se reúne la comunidad cristiana. Todos los domingos son importantes. Claro, hoy en día tenemos misas todos los días, ¿no? Pero al inicio era sencillamente el domingo, el día en el que se reunía la comunidad. Luego ya empezó a reunirse más días, pero esto es clave, ¿no? Encontrarnos al Señor, meter nuestro dedo en el agujero de sus clavos y nuestra mano en su costado cada vez que celebramos la Eucaristía. Cada vez que nos reunimos en comunidad, superamos el miedo y damos gracias y damos gloria a Él diciendo, Señor mío y Dios mío. Les invito a hacer oración. No te fijes en mis fallos, sino en la confianza que siento en ti. Sobre esa confianza he basado toda mi vida. Por esa confianza puedo hablar y obrar y vivir. La confianza de que tú nunca me has de fallar. Esa es mi fe y mi jactancia. Tú no le fallas a nadie. Tú no permitirás que yo quede avergonzado, tú no me decepcionarás. Se me hace difícil decir eso a veces, cuando las cosas me salen mal y pierdo la luz y no veo salida. Se me hace difícil decir entonces que tú nunca fallas. Ya sé que tus miradas son de largo alcance, pero las mías son cortas, Señor, y mi medida paciencia exige una rápida solución, cuando tú estás trazando tranquilamente un plan muy a la larga. Tenemos horarios distintos, Señor, y mi calendario no encaja en tu eternidad. Estoy dispuesto a esperar, a acomodarme a tus horas y seguir tus pasos. Pero no olvides que mis días son limitados y mis horas breves. Responde a mi confianza y redime mi fe. Dame signos de tu presencia para que mi fe se fortalezca y mis palabras resulten verdaderas. Muestra en mi vida que tú nunca fallas a quienes se entregan a ti, para que pueda yo vivir en plenitud esa confianza y la proclame con convicción.
Dios nunca le falla a su pueblo. Amén. El Señor esté con ustedes. Le bendiga Dios por intercesión de Santo Tomás, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Feliz fin de semana, es sábado, ya mañana comenzaremos una nueva semana, la semana 14ª del tiempo durante el año, primer domingo del mes de julio. Bueno, ya estamos en este asunto, llegando más allá de la mitad del año, así que por lo tanto con gratitud, con esperanza y sobre todo sabiendo que Dios nunca falla.